Cordial saludo, doctora Saray. Mi nombre es Luisa Fernanda Vargas y mi compañero es David Duque. Y a continuación vamos a hacer un resumen de la clase del 29 de julio. Entonces, hacia el siglo XI, el feudalismo era el sistema político dominante y le ofrecía a los vasallos protección, alimentos y algunas otras garantías de supervivencia. Esto a cambio de una alta y fuerte producción por parte de los vasallos. Sin embargo, este sistema empieza a presentar fallos debido a que se presenta una ineficacia de la economía señorial junto con una baja productividad del trabajo servil, y esto unido a la creciente necesidad de renta que tenía la clase dominante, y como consecuencia se genera una deserción en masa de los señoríos a causa del individualismo feudal. Entonces, estos vasallos desertores del sistema feudal se reorganizan otra vez en comunidades y lo subsana la protección que reciben del señor feudal, y al no pertenecer como a un feudo específico vagaban por el reino comprando excesos de producción de algunos feudos, y más tarde estos serían vendidos como en otros pueblos, en otras ciudades, en otras comunidades. Y de allí surgió una nueva sociedad y se siguió desarrollando hasta el punto de establecerse formalmente en aquellos pueblos o ciudades que, además de brindarles seguridad y otras garantías de supervivencia, les permitían pues un buen espacio para comerciar. Entonces, en resumen, la clase comerciante presentaba un papel importante pues dentro de la sociedad, por lo cual quienes ostentaban como el poder de la tierra y el poder de legislar, es decir, la nobleza, se vieron en la necesidad de pactar con los comerciantes. Posterior a eso, pues, y de esa alianza surgen como reglas que buscaban asegurar la estabilidad económica. Un ejemplo de ellas es la prohibición de la venta al consumidor, la prohibición de búsqueda de trabajo fuera de la ciudad de residencia, la prohibición a producir sus propias materias primas, y una de las más importantes, diría yo, la creación de un tribunal mercantil. Y así es como el Ius Mercatorum continúa su recorrido a lo largo de los siglos, hasta que el rey Luis XIV, en el año 1673, decide formalizar este derecho mediante la expedición de ordenanzas, el cual positivizó los estatutos de las corporaciones mercantiles, al mismo estatus de los códigos. Posterior a ello, se crean las ordenanzas de Bilbao en 1737 por el rey de España, y estas entran a regir en el territorio colombiano, pues de la colonia en ese momento. Luego, en 1789, en la Revolución Francesa, se dan cambios del Estado de Derecho y la usura es legal y se crea la banca. Continuado a ello está el Código Napoleónico, el Código francés, en 1808. Este describe una serie de actos o como unas conductas para categorizar cuáles se regirán por los códigos, y es el primero en tipificar las conductas que serán reguladas por el derecho comercial. Continuado ello, se crea el Código de Comercio Español en 1829. Colombia creó el Código de Comercio en 1853, el primer Código de Comercio expedido cuando se decidió por fin iniciar como un intento de industrialización. Luego está el Código de Comercio de Chile en 1867, posteriormente el Código de Comercio de Panamá en 1869, y está la Ley 57 de 1887, que es una copia del Código de Panamá. Sin embargo, pues no es una ley pues muy exitosa para Colombia, puesto que las normas que estaban copiadas estaban dirigidas a naciones industrializadas, mientras que nosotros, o bueno, mientras que Colombia seguía siendo aún rural. Con la creación de estos grupos comerciales surge un fenómeno interesante llamado el derecho de clase. ¿Por qué? A diferencia de otras ramas del derecho que nacen desde la autoridad monárquica y regulan las relaciones de todos los ciudadanos en el reino, el Jus Mercatorum regula únicamente las relaciones entre comerciantes, además de que nació no por la autoridad monárquica, sino por los comerciantes. Su principal fuente era la costumbre. Pero entonces surge la duda, si regula únicamente las relaciones entre comerciantes, ¿cómo podemos distinguir quién es comerciante y quién no? Es para esto que nace el concepto de corporación mercantil, aquellas personas que se unían y unían sus patrimonios en pro de generar riqueza. Es por esto que ellos poseían almacenes, poseían inventarios, eran quienes regulaban estas relaciones comerciales y además podían regular los precios en el mercado. En últimas, empezaron a generar un nuevo poder que ya no era basado en la tierra, sino basado en el capital, un poder económico. Ahora,
Con la existencia de un tribunal mercantil, implica que también debe existir una legislación mercantil, fuentes mercantiles, por no mencionar también jueces mercantiles. ¿No? Pues bien, en efecto, sí existían fuentes mercantiles. La principal, como ya se había dicho antes, era la costumbre, porque esta fue la que en un inicio reguló las relaciones. No obstante, también surgen los contratos y asimismo surgen los estatutos de las corporaciones mercantiles. Por nombrar también incluso a la jurisprudencia de la curia, es decir, la jurisprudencia de los tribunales mercantiles. Los jueces, asimismo, debían ser comerciantes. ¿Por qué? Porque así como el juez conoce de derecho, solamente un comerciante puede entender la lógica de cómo funciona el comercio, de cómo se debe llevar un contrato y de qué es lo que más le conviene en últimas a la economía. Es por eso que los jueces tenían que ser también parte de este gremio mercantil. Y eso está otra de las características que hace excluyente al derecho mercantil de las otras ramas del derecho como lo era el civil. La expedición del Código de Comercio francés, sin embargo, no le gustó a todo el mundo. Tenemos posiciones bastante separadas entre las cuales unos aclaman que fue un claro ejemplo de cómo el capitalismo nos estaba influenciando y un necesario cambio, así como tenemos otros que simplemente argumentan que el código tuvo un nacimiento accidental y que ni siquiera fue capaz de regular lo que es considerado un acto de comercio. En últimas, es ineficiente. Sin embargo, particularmente en Colombia, haber hecho la copia de la copia de la copia no fue del todo benéfico, como ya se nombró, por la diferencia de pensamiento. Un código francés que estaba hecho para una sociedad en proceso de industrialización que quería seguir aumentando el capital de todos sus ciudadanos, no podía ser aplicado en otro estado, el cual aún era principalmente agrícola. Las relaciones comerciales no se podían dar de la misma forma y el atenernos a una legislación que no fue diseñada para nosotros nos trajo terribles consecuencias. Es por esto que se caracteriza el Código de Comercio colombiano en que aproximadamente cada 5 años o cada 3 años estuvieran saliendo nuevas reformas para regular lo que no habían previsto. Entre estas reformas encontramos cómo dar tratamiento a los bonos, cómo dar tratamiento a los mercados públicos de valores e incluso cómo dar tratamiento a los servicios públicos. Algunos problemas de hacer la copia de la copia de la copia.